18. Y cuando lo ven, seguramente van a pensar, Josías, ¿cómo vas a predicar todo un sermón sobre los saludos de Pablo al final? Sé que más de uno cuando toca un pasaje como este, piensa, yo no sé cómo os saluda Epafras, me va a santificar. Necesito pensar más en la supremacía y la suficiencia de Cristo, como hemos visto en otros pasajes. Pero tal vez para pensar en este tema sería apropiado comenzar con una pregunta, y es esta: ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Si tuvieras que escribir una respuesta en un examen, ¿qué es la Biblia? ¿Qué pondrías? Yo especulo que la mayoría de nosotros, al ver la pregunta, diríamos, pues, es la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Es una respuesta buena, pero tal vez un poco incompleta. ¿Por qué? Porque pregunto, ¿Dios ha dicho otras cosas en la historia que no están registradas en la Biblia? ¿Jesús dijo otras cosas que no fueron registradas en los evangelios? Claro, o sea, Jesús dijo muchas cosas que no tenemos en la Biblia. ¿Esas palabras eran palabras de Dios? Claro, Jesús es Dios, todo lo que dijo es palabra de Dios. Y Dios dijo muchas cosas a Adán, muchas cosas a Abraham. Jesús cenaba con Abraham. Entonces, ¿qué es la Biblia? Si es algo más que solamente la palabra de Dios. Bueno, es de que la Biblia es la revelación completa, perfecta y suficiente que nos revela quién es Dios. Y es suficiente para salvarnos y santificarnos, ¿no? La Biblia es muy especial, es la palabra de Dios, pero son palabras aún más especiales, porque Dios, con toda su sabiduría, con todo su poder, su capacidad de crear a todo el mundo, pues decide en su infinita sabiduría de que estas palabras que tenemos en la Biblia son todo lo que nosotros necesitamos para la vida y la piedad, para la salvación y la santificación. No falta ninguna palabra y no hay una palabra extra, ¿sí? Es una palabra perfecta, completa. Pablo dice a Timoteo en 1 Timoteo 3:15 que las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Y además dice que toda la escritura es exaltada por Dios y útil a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿no? Es todo lo que necesitamos para la salvación y también la santificación. Entonces, aún las partes que a lo mejor nosotros no las vemos como tan importantes como las genealogías del Antiguo Testamento o los saludos al final de los libros del Nuevo Testamento, son importantes. Dios es demasiado inteligente. Él, siendo tan sabio y poderoso, decidió escribir esto, ¿no? Y vamos a tratar de extraer, ¿no?, algunos principios de estos saludos que pueden servirnos. Vamos a entrar en este texto como cualquier otro texto, pidiendo que Dios ilumine nuestras mentes y nos transforme con su palabra. Tengo un bosquejo un poco diferente que un sermón normal. Hay 11 saludos aquí en este pasaje y vamos a ir uno por uno, como si fuera un mensaje con 11 puntos, tratando de aprender de cada uno de ellos. Así que vamos a leer Colosenses 4, comenzando con el verso 7. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. También Jesús, llamado Justo. Esos son los únicos colaboradores
Esos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Nimpas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Díganle a Arquipo, cuida el ministerio que ha recibido el Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Amén. Vamos a orar. Padre, pedimos tu ayuda y tu sabiduría en esta tarde para extraer principios y comprender más de tu voluntad para nuestras vidas en este pasaje. Oramos que veamos más de tu gloria y de tus perfecciones, Padre, y instrucciones importantes para nuestras vidas. Y como siempre oramos que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores. Y pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces, comenzando ahí en el verso 7, vemos el primer ejemplo, que es Tíquico, un ejemplo de fidelidad. Un ejemplo de fidelidad. Tíquico fue un hermano que se juntó a Pablo en su tercer viaje misionero. Se menciona en Hechos 20, versículo 4. Probablemente era de Asia, de la región de Colosas, ahí, Asia Menor. Y Pablo mandó las cartas de Efesios, Colosenses y Filemón con él. Es decir, que es un hermano fiel en quien Pablo confía. Pablo lo llama un hermano muy amado, fiel y un co-siervo o un co-esclavo. Y vemos eso también en el libro de Hechos, de que Tíquico acompañaba a Pablo por todo su tercer viaje misionero hacia Jerusalén y hasta ahora en Roma sigue estando ahí a su lado. Se demuestra como alguien que cumplía, que era fiable. Y está ahí con Pablo, ¿no? Y la verdad es que él sigue siendo fiel a Pablo hasta el final. Aprendemos en Tito 3:12 y en 2 Timoteo 4:12 de que Pablo consideraba a Tíquico como un hermano que podría reemplazar incluso a Timoteo y a Tito, que son los mejores de los compañeros y discípulos de Pablo. Así que Pablo manda a Tíquico ahí a Colosas con el deseo de que Tíquico pudiera comunicar con la iglesia cómo le iba a Pablo en la cárcel y también escuchar noticias de parte de la iglesia en Colosenses para regresar noticias a Pablo. Y Pablo lo hace, como dice, para consolar sus corazones. Él está seguro de que cuando ellos escuchan cómo el evangelio se estaba extendiendo por medio del ministerio de Pablo, aún estando encarcelado a un soldado romano, de que ellos aprenderían y tomarán más ánimo de predicar también ahí en Colosas. Vemos en otra carta de prisión paralela en Filipenses que lo mismo pasa, que Pablo explica a ellos. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces Pablo obviamente espera el mismo resultado allí en la iglesia de Colosenses, que al escuchar el ministerio de Pablo, que sean animados. Y pues es también un
un confort, ¿no?, para nosotros escuchar esto y en cierto sentido, como vimos la vez pasada, cuando vemos el ejemplo de Pablo al evangelizar, es una exhortación, incluso un regaño, de que si Pablo tenía un ministerio tan fructífero, tan lleno de gozo, estando encarcelado allí en Roma por predicar la fe, nosotros que estamos aquí libres debemos predicar con aún más valentía y denuedo. Bien, pasemos al versículo 9. Tenemos que avanzar aquí, son 11. Ahora vemos en el versículo 9, segundo ejemplo que es Onésimo, un ejemplo del perdón, un ejemplo de un hombre que fue y debía ser perdonado. Dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, y noten que es uno de vosotros. Dice, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Yo doy por sentado de que Tíquico leyó primero la carta de Filemón antes de leer Colosenses. Entonces, ellos ya habían escuchado la historia. Recuerden en la carta de Pablo a Filemón de que Onésimo fue un esclavo fugitivo de Filemón que luego llegó a ser salvo bajo el ministerio de Pablo. Y la lección que Pablo da allí es de que el perdón no solamente es no regresar un daño a alguien, sino de amarle activamente, de abrazarlo, de recibirlo como un hermano. Entonces, si vamos a perdonar, debemos perdonar como Cristo nos ha perdonado, que aún en la cruz está orando por el perdón de los que le estaban crucificando. Obviamente, eso se trata primordialmente con los hermanos en la iglesia, donde puede haber reconciliación. Con el mundo buscamos su perdón, pero no controlamos si ellos llegan a ser reconciliados con nosotros. Pero en la iglesia siempre perdonamos y buscamos esa reconciliación. Entonces Onésimo robó y ofendió a Filemón, pero en el momento que Onésimo llega a Cristo, pues Filemón debía recibirlo como uno de ellos, un igual, ¿no? Debía cubrir su pecado y lavar sus pies, amarlo como cualquier otro hermano. Entonces, Pablo básicamente explica, ¿no?, de que Onésimo era una nueva criatura como todos nosotros. Entonces, si alguien tenía un problema con Onésimo, esto fue con otro. Ese Onésimo que fue un esclavo fugitivo que solamente robaba y lastimaba, pues él ya murió en la cruz del Calvario. Este Onésimo que regresa a ustedes es un cristiano, un amado y fiel hermano. E incluso ahora está sirviendo a Pablo, comunicando detalles acerca de su ministerio. Dice, os lo harán saber. Entonces, ellos debían recibir a Onésimo como uno de ellos. Es realmente increíble cuando pensamos en cómo debemos de tratarnos como hermanos, de perdonar y recibir, aun a los que nos han dañado. Bueno, pasemos ahora al versículo 10. Aristarco. Aristarco fue un ejemplo de ánimo, Pablo dice, Aristarco es mi compañero de prisiones y os saluda. Aristarco era de Tesalónica, acompañaba también a Pablo en su tercer viaje misionero. No sé si se acuerdan, ahí en Hechos cuando hubo un alboroto en Éfeso y buscaban a Pablo para matarlo, pero no pudieron encontrarlo. Entonces, Hechos 19:29 dice que arrebataron a Aristarco y estaban listos para matarlo. Dios lo tuvo gracias a su misericordia, pero increíble que esto no detenía a Aristarco, no abandonó la obra, sino que seguía sirviendo a Pablo. De hecho, en Hechos 27:2 nos dice que Aristarco, después del tercer viaje misionero, no solamente regresó con Pablo a Jerusalén, sino que también viajó con Pablo voluntariamente en el viaje a Roma en el barco, que luego fue ahí un naufragio. Entonces, él voluntariamente acompaña a Pablo en ese viaje. Servía mucho a Pablo. Y algo interesante es de que le llama
mi compañero de prisiones, dando a entender de que lo consideraba como un prisionero con él. Y probablemente no porque fue arrestado, porque lo interesante es de que aquí en Colosenses Pablo llama a Aristarco compañero de prisiones y llama a Epafras compañero como siervo, pero luego en Filemón llama a Epafras compañero de prisiones y Aristarco su compañero de milicia. Entonces da a entender de que allí en Hechos 28:30, cuando Pablo explica que él estaba encarcelado en una casa alquilada, atado a un soldado romano, de que probablemente por las noches él podría tener una visita y que los hermanos estaban turnando. Y el día en que escribe Colosenses, pues Aristarco está allí con él, y el día que escribe Filemón, Epafras estuvo con él. Entonces, esto creo que por lo menos en mi mente habla de la forma que él quiso animar a Pablo, pasando tiempo ahí con él y arriesgando su vida para hacerlo. O sea, uno tiene que ser valiente para acompañar a un prisionero que está encarcelado por predicar el evangelio y tú estás allí ayudándole. Hubiera una gran tentación de no querer asociarse con Pablo en la cárcel. Y si no lo crees, solamente tienes que preguntar a Pedro, cuando estuvo ahí antes de la cruz, cuando le preguntaban si estaba con Jesucristo, y él lo negó 3 veces porque no quería arriesgar su vida asociándose con Cristo. Pero no así Aristarco. Él estaba más que dispuesto a pasar tiempo ahí con Pablo en la cárcel. Bien, mitad del versículo 10, solamente se menciona rápidamente también Marcos. Marcos es un ejemplo de restauración, Dice Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere vosotros, recibidle. Y realmente eso es maravilloso. Sabemos mucha información de Juan Marcos en el Nuevo Testamento, el sobrino de Bernabé. Al inicio del libro de Hechos, Juan Marcos tenía un lugar muy privilegiado en la iglesia primitiva. No podemos entrar en todos los detalles, pero la iglesia se reunía en Hechos 12 en la casa de la mamá de Juan Marcos. Y la tradición dice que se reunían ahí porque allí fue el lugar del aposento alto. Es decir, de que sí o sí, si la tradición es cierta o si solamente fue la iglesia primitiva en Hechos 12, Juan Marcos tuvo el privilegio de estar con los apóstoles desde los comienzos de la iglesia. Así que cuando Pablo va a su primer viaje misionero y va con Bernabé, obviamente traen a su primo Juan Marcos, el sobrino, y va con mucho entusiasmo seguramente, va a evangelizar a las iglesias allí en Galacia, pero llega a la primera ciudad allí de Galacia y Marcos, que a veces los historiadores lo llaman Marcos el mimado, pues no puede aguantar la dificultad de ese evangelismo y regresa a su mamá, regresa a casa, según Hechos 13, versículo 13. Y obviamente unos años después, cuando Pablo quiere comenzar su segundo viaje misionero, Bernabé sugiere otra vez traer a Juan Marcos y Pablo dice que no. Hechos 15:38 dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé va con Marcos a Chipre y Pablo va con Silas. Entonces, según Pablo, en este momento Marcos no era un hermano confiable, no era sabio dejarle venir en su viaje misionero. Y el punto es de que hasta este momento de la historia Marcos tiene esa reputación de no ser un hermano confiable. Pero ahora lo encontramos en la lista de los hombres que él está recomendando. Él está ahora acompañando a Pablo en Roma
Y obviamente lo que vemos aquí es una evidencia de una restauración completa. Pablo dice, si viene, recibidle. Y me encanta esos dos ejemplos de Onésimo y Marcos, uno que fue salvo, otro que fue santificado, y regresan a Colosas como personas diferentes, con una reputación diferente. Y eso demuestra el punto de Colosenses de que Cristo es superior y Cristo es suficiente para transformar vidas, para salvarte y para santificarte. No importa si eras un esclavo fugitivo, ahora eres uno de nosotros. No importa si fallaste como Marcos, si tú hoy decides confiar en Cristo y seguirle y andar en Él, entonces estás más que bienvenido. Y luchamos con eso como cristianos, ¿no es cierto? Alguien peca contra nosotros y aunque pide perdón, guardamos rencor y no restauramos a esa persona en nuestras mentes, no lo recomendamos. A lo mejor pecó contra nosotros hace 10, hace 15 años antes y seguimos, ¿no?, con esa misma idea de que no ha cambiado. Si es cristiano, ha cambiado. El Espíritu Santo mora con él. El Espíritu Santo es poderoso para transformarnos, ¿no? Entonces, nunca debemos subestimar la suficiencia y el poder de Cristo para cambiarnos, ¿no? Pablo creía en ese poder de Dios. Entonces, cuando él se reconcilió con Marcos, quiso que todo el mundo lo supiera. Lo puso en la Escritura. Y se pone aún mejor porque después del escrito de Colosenses, unos tal vez 4 o 5 años más tarde, cuando Pablo está a punto de morir y escribe 2 de Timoteo, él dice lo siguiente en 2 Timoteo 4:11, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ya para el final de la vida de Pablo, el hombre que no quiso en su viaje misionero Juan Marcos, ya lo quiere a su lado, ¿no?, porque le es útil para el ministerio. Un ejemplo de una restauración completa, hasta el punto de que Marcos también luego al final de su vida escribe el Evangelio de Marcos, ¿no?, al lado de Pedro, animando a los hermanos. ¿Y qué hace? ¿Cuál es el punto principal de Marcos? Pues animar a hermanos que fracasan como Pedro y como Marcos a seguir adelante y seguir proclamando el nombre de Cristo. La historia nos dice que Marcos finalmente fue martirizado en Roma por predicar a Cristo. Así que comienza su ministerio, pues ni siquiera podría sufrir las consecuencias y las molestias de un viaje y termina su vida pues dando su vida por Cristo. Un ejemplo de restauración y un gran ánimo de que aunque hasta hoy no has servido fielmente, pues Cristo es suficiente para ayudarte a terminar bien, ¿no?, de esforzarse y terminar bien. Versículo 11. Justo, que es un ejemplo de consolación, Dice Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Pablo amaba a sus compatriotas, los judíos. Su costumbre en el libro de Hechos fue ir primero a la sinagoga para presentarlos el Evangelio y luego, después que fue rechazado, fue a las iglesias, o sea, a los gentiles para predicarles el Evangelio. Pero interesante, él explica que la razón que él predicaba con tanto fervor a los gentiles, obviamente quería verlos salvos a ellos también, pero la razón que predicaba con tanto fervor a ellos fue para provocar celos a su nación, por su celo de ver a Israel salvo. Dice en Romanos 11:13 que soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos.
tenía una carga, un amor tremendo para su pueblo. Dice en Romanos 9:3, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Es increíble el amor que Pablo tenía, ¿no? Que preferiría ir al infierno en lugar de los demás judíos. Y entonces, qué difícil fue cada vez que predicaba el Evangelio, de que los judíos eran los que rechazaban y rechazaban y rechazaban, y tan pocos creyeron. Pero por lo menos 3 creyeron y estaban ayudándole, ¿no? Entonces, la mayoría de los judíos odiando y rechazando a Jesús, y este Jesús, llamado justo, ni siquiera se considera digno de usar el nombre de su Señor, de Jesús. Y él, obviamente, Pablo dice que llega a ser un consuelo para él. Dios quiere que nosotros también seamos así para nuestros hermanos, que otros puedan decir de nosotros, Él me es un consuelo para mi vida. En particular cuando uno está pasando por aflicción, como Pablo, estando encarcelado. Versículo 12, sexto ejemplo, Epafras. Epafras, un ejemplo de solicitud. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Vimos hace varios meses cuando comenzamos de que Epafras era el pastor fundador de la iglesia de Colosas. Parece que trabajaba y evangelizaba en todas las ciudades alrededor de la Odisea y Hierápolis. Y Pablo le llama literalmente un esclavo de Cristo, un esclavo que servía a Cristo. Y dice que estaba rogando a favor de los colosenses, ¿no? Que tenía gran solicitud, ¿no? Y buscaba el mejor de la iglesia. Oraba que estuvieran firmes, perfectos y completos. Que me es interesante porque son las 3 palabras que Pablo usa para describir su deseo para los colosenses también. En Colosenses 1:23, Pablo hablaba de estar fundados y firmes en la fe. Colosenses 1:28, perfectos en la venida de Cristo. Y Colosenses 2:10, que eran completos en Cristo. Pero me encanta que dice ahí de que está orando para que fuesen completos en todo lo que Dios quiere. Y esa parte es importante cuando hablamos de nuestra suficiencia en Cristo. Porque el punto es que tenemos todo lo que necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Tenemos todos los dones, todos los dones que necesitamos para cumplir lo que Dios quiere para nosotros. Yo no puedo hacer todo lo que Dios quiere para ti. Yo no tengo capacidad para hacer todo lo que yo quisiera. Dios me da capacidad y suficiencia para cumplir lo que Él quiere de mí, ¿no? Entonces, otro dato importante creo es la forma en que los personajes bíblicos siempre oraban que Dios cumpliera su voluntad revelada. De que Pablo ya dijo que estaban completos en Cristo, pero eso no significa que entonces Pablo y Epafras simplemente dijeron, ok, entonces son completos, no necesitamos orar por ellos. No, son completos en Cristo, así que vamos a orar intensamente que sean completos en Cristo. Pero ya lo son. Sí, pero son en parte porque Dios está usando nuestras oraciones como medio de hacerles completos, ¿no? Y vemos ese principio en toda la Escritura de que, sí, si usted es salvo, gloria a Dios, pero no dejo de
orar entonces de que tú permanezcas en Cristo, de que tú perseveres en Cristo, porque Dios usa nuestras oraciones para llevar a cabo su plan. Nos dice que Epafras rogaba encarecidamente, es el verbo donde agarramos nuestra palabra agonía, de luchar. Estaba luchando en oración para que los colosenses entendieran su suficiencia en Cristo, porque obviamente batallaban con esto, recuerdan, de que los falsos maestros estaban diciendo que necesitas a Cristo y nuestra filosofía y nuestras visiones y las obras y guardar el sábado y la circuncisión. Y Pablo y Epafras están orando, ¿no? De que entendieran su suficiencia en Cristo. Y finalmente creo que Pablo habla, porque es la sección tal vez más grande de los saludos donde habla de Epafras, porque obviamente Pablo va a regresar a Epafras allí, lo va a entrenar un poquito y luego regresarlo. Y obviamente no quiere que cuando Epafras llegue allí, que los falsos maestros digan, hasta que tú nos abandonaste, ¿no? Y tú, o sea, ¿quién es para estar regresando aquí? Bueno, que ya tiene el apoyo de Pablo, esto le hubiera ayudado mucho. Bueno, versículo 14, el séptimo ejemplo es Lucas. Lucas, un ejemplo de amor. Dice, os saluda Lucas, el médico amado. No nos dice mucho acá de Lucas. Sabemos de que es el autor de Lucas y Hechos. Y era uno de los mejores amigos y más fieles amigos de Pablo. De hecho, recuerdan al final de la vida de Pablo en 2 Timoteo, en el capítulo 4, cuando Pablo está solo en su celda y con frío, y dice que todos me abandonaron menos Lucas. Solo Lucas está conmigo, ¿no? Entonces, un amigo fiel hasta el final, que es un gran ejemplo. Un ejemplo que nosotros debemos de seguir, de ser fieles amigos hasta el final. Pero eso nos lleva al único ejemplo que debemos de evitar en la lista, que es un saludo triste al final del verso 14, o sea, el octavo ejemplo, que es Demas, un ejemplo de perdición. Un ejemplo de perdición. Solamente dice y Demas, y obviamente aquí en Colosenses no dice nada más, no dice nada mal de Demas, pero al parecer, aunque está en este momento sirviendo al lado de Pablo, ayudándole y amándole, y sigue haciéndolo por 5 años más, ya 5 años más tarde leemos en 2 de Timoteo 4, versículo 9, que Pablo dice a Timoteo, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica, que es bastante triste de que Demas se presenta como un apóstata que regresó al mundo. Y creo que podemos tal vez resaltar 2 cosas aquí. Primero, el conocimiento de Cristo, como Pablo nos explica en esta carta, no vale nada si no andemos en Él. ¿Sí? Colosenses obviamente es una carta sumamente doctrinal, llevándonos a estimar la excelsa doctrina de Cristo, su supremacía, su suficiencia, su cruz. Pero al mismo tiempo, Colosenses es una carta sumamente práctica, ¿no? Llevándonos a poner nuestros pies sobre la tierra y manos a la obra para andar en Cristo, para matar a nuestra carne, revestirnos de Cristo, ¿no? Y Demas aparentemente sabía mucho de Cristo, pero le abandonó. Y es otro recordatorio de que hoy es el día que escogemos servir o no servir a Cristo. Somos muy dados a dar importancia al pasado, pero el pasado no importa mucho, ¿no? Cuando alguien te pregunta si eres salvo y tú contestas sí porque hice, ya estás mal.
porque lo que hiciste en el pasado no es lo que te hace cristiano en un sentido. Claro, es parte de, pero la razón que estamos asegurados de que somos cristianos hoy es porque hoy estamos permaneciendo en la verdad de Cristo. Hoy le amamos a Cristo. Entonces, pues Demas es un recordatorio de que tenemos que terminar bien la carrera. Bueno, versículo 15, noveno ejemplo es Ninfas. Ninfas, un ejemplo de utilidad. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. No sabemos mucho de Ninfas. De hecho, no sabemos si es Ninfas nuestro hermano o Ninfas nuestra hermana. Los manuscritos difieren en ese punto. En lo personal, yo creo que es más probable que sea una hermana en Cristo. Me parece más probable que un escriba lo cambiara a hermano que un escriba lo cambiara a hermana. No sabemos dónde ni cómo Pablo la conoció, pero era una hermana muy útil para la iglesia. Obviamente la iglesia se reunía en su casa. Es un ejemplo de servicio. Y luego agrega de que cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Ahora, posiblemente Pablo está haciendo referencia al libro que nosotros conocemos como Efesios. ¿Por qué digo esto? Bueno, en los manuscritos más antiguos de Efesios se presenta como una carta encíclica sin el nombre de Efesios. Una carta que se presenta como una carta que debía ir a toda la región. Y también podría ser otra carta que no tenemos. Y a veces la gente, los hermanos, se frustran con eso. Como que, ¿cómo es eso de que Pablo escribió una carta que no tenemos? Bueno, es de que Pablo no es Dios. Pablo no fue inspirado en todo lo que escribió. Pablo escribió otras cosas, escribió otras cartas a las iglesias. Él menciona explícitamente en 1 Corintios 5, 11, de que había escrito una carta antes de 1 Corintios. Entonces sabemos que Pablo escribió otras cartas, no están en la Biblia porque no fueron inspirados por Dios. Las que están en la Biblia son las que Dios exhaló. Entonces, esas son las cartas que son inspiradas y útiles para nuestra salvación y santificación. Décimo ejemplo. Dos más. Versículo 17. Arquipo, que es un ejemplo de confianza. Un ejemplo de confianza. Dice, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Qué ministerio recibió? Bueno, en Filemón, versículo 2, vemos de que él se presenta como compañero de milicia, de que es un pastor, es el pastor que se quedó a cargo de la iglesia en Colosas. Entonces, aunque no sabemos exactamente qué fue el ministerio preciso al que Pablo enfatiza aquí, seguramente si es pastor, pues las palabras de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4 aplican que te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Es el ministerio de cada pastor, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces Pablo dice, cúmplalo, ¿no? Haz tu ministerio. Y eso es precisamente lo que Pablo hacía en todo momento. Y él entonces es nuestro último ejemplo. En el versículo 18, Pablo, un ejemplo de imitar. Pablo, un ejemplo de imitar. Dice, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Pablo probablemente no escribió sus cartas en particular por lo que menciona en Gálatas 4:5, que tenía un problema con sus ojos.
menciona que los gálatas hubieran quitado sus propios ojos para regalarlos si pudieran. Entonces, él dictaba sus cartas, un escriba, pero puesto que varios falsos maestros escribían cartas en el nombre de Pablo, él siempre los firmaba al final. Y eso también lo explica en segunda de Tesalonicenses 3:17. Así que dice, esto es mi firma con mi propia mano. Y termina, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Sí. Me encanta que terminan en un punto tan tierno. Obviamente Pablo quiso que oraran por él, pero vemos como Pablo vivía lo que decía. Él dependía totalmente de la gracia de Dios. No pretendía pelear la batalla espiritual en sus propios esfuerzos, ni por sus propios méritos. Pablo inicia su carta con la gracia de Dios y termina su carta hablando de la gracia de Dios, porque él necesitaba del Cristo supremo y suficiente que constantemente predicaba. Solamente en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Solamente en Él somos suficientes. Y pues con los últimos, 10 minutos que tenemos, quisiera tener una conclusión un poco más extendida y tratar de resumir una vez más el libro de Colosenses, comenzando con el capítulo 1, viendo algunos golazos que vimos aquí de esta preciosa carta de Colosenses. Si quieren acompañarme o solamente escuchar, solo voy a revisar algunos puntos aquí. Obviamente Pablo comienza con sus saludos, pero es en el versículo 9, después de dar gracias a Dios por el amor y la fe, la esperanza de los colosenses, de que Él ora por ellos. Allí vemos cómo oraba sin cesar y que su petición principal era que crecieran en el conocimiento de Cristo. Porque cuando uno conoce a Cristo, esto cambia todo. Más que uno conoce a Cristo, más entiende su suficiencia en Cristo, más sabe que no necesita nada más. Y cuando uno conoce a Cristo, luego puede andar como es digno de Dios y agradarle en todo. Y uno aprende, de que Dios es quien nos hizo aptos, de que somos exceptos por lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso le guía a ese himno tan hermoso de Colosenses 1:15 al 20, donde presenta a Cristo como la imagen del Dios invisible, el primogénito, el preeminente, el que tiene la primacía sobre toda la creación, porque Él es el creador de todo, es el reconciliador de toda la iglesia. Él, siendo Dios, vino a este mundo y murió en nuestro lugar y hizo paz con Dios mediante la sangre de su cruz. Y Pablo explica que ahora nosotros que permanecemos en Cristo tenemos la esperanza de que Él nos va a presentar delante de Dios irreprensible, sin mancha. No necesitamos nada más. No tienes que buscar el favor de Dios. No puedes por tus obras llegar a ser más acepto delante de Dios. Cristo lava a los suyos al 100%. Así que debido a la suficiencia del ministerio de Cristo, Pablo presenta su ministerio en los versículos 24 al final del capítulo, diciendo que solamente anuncia a Cristo. Y el misterio de Cristo, de que ahora Cristo, este Cristo glorioso, mora en los gentiles, cuando creemos en Él. Y esto nos lleva al capítulo 2, donde aprendemos de que pues, no todos los maestros en Colosenses, en Colosas, creían esto. No todos enseñaban la suficiencia de Cristo. Y Pablo estaba preocupado, luchaba en oración por ellos, porque estaban siendo engañados por filosofías y huecas sutilezas, legalismo, visiones, guardando días de reposo, días mensuales, anuales. Y Pablo dice, no, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estamos completos en Él. Completos. No necesitamos nada más.
Solamente hay que crecer más en nuestro conocimiento de Cristo y su suficiencia, ¿no? Falsos maestros estaban tratando de enseñar que ellos tenían que ser circuncidados o que tenían que no comer ciertas bebidas o comidas o tenían que guardar ciertos días, que tenían que tratar duro a sus cuerpos. Y Pablo dice, nada de esto sirve, nada de esto sirve. Lo único que sirve para la santificación, para luchar contra los apetitos de la carne, es Cristo. Y esto le guía al capítulo 3 de hablarnos de cómo luchar con nuestra carne. Y nos habla de ese principio de quitar y poner, ¿no? En los versículos del 5 al 11 habla de cómo matar a nuestra carne, las cosas terrenales, que no debemos de pensar y buscar las cosas terrenales, sino que debemos matar la fornicación, la mentira, todo el pecado. Y el argumento ahí de Colosenses 3 es de que si has sido resucitado con Cristo, estás al lado de Cristo en los lugares celestiales, entonces obviamente no vas a estar aquí buscando las cosas sucias de la tierra, del pecado del mundo. Vas a buscar vivir como la gente del cielo. Y él describe en los versículos 12 en adelante cómo es de que uno vive en el cielo revistiéndose de las virtudes de Cristo, de misericordia, de compasión, de paciencia, el perdón el uno al otro, el soportar el uno al otro, el llenar nuestras vidas con Cristo, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, cantando y alabando y dando gracias a Dios. Y pues después de esto luego llega a ser muy, muy práctico y entra en la casa del cristiano y le explica cómo amar a su esposa, cómo la esposa debe sujetarse a su marido, cómo el padre debe no exasperar a su hijo, cómo el hijo debe obedecer, cómo esclavo debe de servir, cómo el amo debe tratar con justicia a su esclavo. Para Pablo, hablar de doctrina no es suficiente. Hay que aplicarlo a la vida, ¿no? Hay que ver cómo la suficiencia, la doctrina de la supremacía de Cristo cambia y transforma nuestras vidas. Un cristiano no solamente cree diferente, un cristiano vive diferente, ¿no? Parece a Cristo, vive como Cristo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aplicar el mensaje de Colosenses a la vida, y obviamente la semana pasada vimos de que también transforma en nuestra lengua y que estamos en constante oración y en particular oración por la salvación de los demás, orando que Dios nos dé oportunidades para predicar con valentía, que Dios abra puertas y nos ayude y que salve a los que todavía no conocen a Cristo, porque al final de cuentas, si Cristo es tan suficiente y tan supremo, queremos que todo el mundo le conozca y que todo el mundo le dé gloria, porque Él es digno de recibir toda la alabanza de todo ser humano en este mundo. Así que, hermanos, crezcamos en nuestro conocimiento de Cristo y que lo apliquemos a nuestras vidas, vistiéndonos de la suficiencia y la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, una revelación tan perfecta, tan suficiente, tan hermosa. Y oramos que crezcamos en nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a conocerle más y más. Y no mera información, sino que nos enamoremos más de Él. Que le conozcamos mejor cada día. Pero también oramos de que tu Espíritu Santo, Padre, nos transforme por medio de ese conocimiento. Y que podamos llegar a ser como Cristo. Que su palabra more en nosotros, que su palabra salga de nuestras bocas, que su palabra salga en nuestros cantos y que todo el mundo vea
la supremacía y la suficiencia del Cristo que amamos. En su nombre oramos.